Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Le saluda a su servidor Camilo Rodríguez con Daniel Calvo en la cabina principal de Colombia, como un país en sintonía. La siempre mundialista desde 1970, la emisora número 1 en hombres en este país. En este momento, gracias a Dios, gracias a usted, nos escuchan más de 130,000 personas. Cuando aquí se transmite el fútbol, cuando están Mario MacGregor, Mario Méndez Castro, Yacine Quesada, Cristian Sandoval y todo el equipo de deportes en una transmisión deportiva como la del clásico del fin de semana, esta emisora tiene el pico más alto de audiencia de toda la radio costarricense, según una encuesta de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estadística. A esas encuestas yo les creo más. Don Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, el doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, pediatra de origen guanacasteco, vive en Alajuela, estudió en México, fue 21 años presidente de la Unión Médica Nacional. Con ese nombre, Juan Gabriel, yo quiero preguntarle primero que todo si usted canta. No, viera que vi la entrevista del doctor Solano y ahí me enteré, porque no lo sabía, que el doctor Solano canta. No, yo no canto, pero tampoco vuelo. Cuénteme un poco, doctor Rodríguez Baltodano, ¿dónde nació y dónde creció usted? Mire, yo soy un poco ciudadano del mundo. Digo ciudadano del mundo porque efectivamente yo nací en un pequeño pueblito muy rural de Guanacaste, en Pozo Azul de Avangares. Ah, qué bonito, es el primer pueblo de Guanacaste. Es el primer pueblo de Justo Guanacaste. Al lado de la frontera. Justo Lindísimo. Al lado de la frontera con Punta Arenas. Sí. Sí, el río Lagartos es Sí, la separación ahí. Muy lindo ahí. Yo he ido varias veces por la iglesia, a tomarle fotos a la iglesia. Bueno, la iglesia esa fue construida por mi padre. Fue construida por su padre. Bueno, no él fue el que metió cabeza, no había iglesia en ese pueblo. ¿Y qué hacía su papá? Mire, mi padre es un personaje al cual yo he admirado, querido mucho siempre. Él hizo todo lo que hizo de estudio, era un cerebro, era una cabeza muy buena, un cerebro excelente. Sin embargo, pues por limitaciones económicas, él lo único que hizo fue su bachillerato. Terminó su bachillerato y de ahí se fue a ser maestro rural en un pueblito, primero en Bagaces. Ahí siendo maestro, conoció a mi madre, que era alumna, y esta guanacasteca lo casó. Ese apellido suyo materno, Baltodano, es de Liberia. Es de Bagaces. De Bagaces. Sí. Y ahí lo casó, pero no se equivoquen, que era alumna de él, pero ella era un año mayor que él. Era alumna de él y un año mayor que él. Sí, señor. Y lo casó con Z. Lo casó con Z. ¿Y cuántos hermanos son? Bueno, a diferencia de muchas familias de mi época, no, nosotros somos muy pocos. Somos 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Y falleció una mujercita que era la que me seguía a mí. Yo soy el mayor. Doctor, ¿usted crece en Avangares o se traslada a San José, a la Alajuela? No, mi padre quiso desde un principio que yo fuese a estudiar la primaria en San José. Entonces él siguió en Pozo Azul y me mandaron él se había trasladado, ¿verdad?, de Bagaces a Pozo Azul como maestro, y me mandaron a San José, al barrio Kid, con un tío, hermano de mi padre. Ahí hice la primaria, prácticamente toda la primaria. Hice toda la primaria aquí en la Escuela República de Nicaragua, ahí en el barrio Kid. Yo soy de la pura plebe. El barrio Kid. Los barrios del sur. Barrio Kid es lo que ahora se llama Barrio Cristo Rey, ¿verdad? No, son los dos. Está el barrio Cristo Rey y el barrio Kid. Los dos están. ¿Y el barrio Kid es entonces dónde? ¿Exactamente dónde? Es que el barrio Kid antiguamente era solamente barrio Kid. Luego
quererle cambiar el nombre por ser una barriada fea, para decirlo con alguna palabra, entonces le cambiaron el nombre a Cristo Rey. Sin embargo, el barrio Kit sigue siendo la parte esa más antigua del barrio Cristo Rey, porque el barrio Cristo Rey se asentó más bien al lado de Los Ángeles, Almendares y Los Ángeles. Doctor, y era un barrio de familias humildes, sencillas. Sí, correcto. Era como mucho es el lumpen de las ciudades que se van desplazando hacia la periferia. Barrio Kit era la periferia de San José. Era la periferia de San José. Y mire, usted me pregunta, me dice, Barrio Kit, ¿y qué será? Y ahí comencé la primaria. Luego mis tíos se fueron a Sagrada Familia. Entonces seguí siendo de las barriadas de segregación o de lumpen. Y en barrio Sagrada Familia siempre con mi tío. Hasta los 2 últimos años de la escuela primaria, mis padres se vinieron a San José, siempre a Sagrada Familia. Entonces yo pasé a ir con mis padres. Pero interesante, hay algunas cosas que uno, cuando analiza, dice uno, qué raro, ¿cómo hablan hoy día de que el menor de edad no debe trabajar? Mire, yo comencé a trabajar siendo muy menor de edad, siempre, siendo un chiquillo, porque viviendo ahí en Sagrada Familia, estando en la escuela, mi tío lo que tenía era una fábrica de candelas. En aquel entonces, el único sitio que tenía luz eléctrica era el centro de San José. Yo nací en 1938. Para esta época estoy hablando 10, 11 años, 48, yo vivía en Sagrada Familia y mis tíos tenían una fábrica de candelas y junto con un hijo de ellos, un primo hermano, nosotros íbamos los dos, menores de edad, jalando una carretilla a vender candelas en toda la periferia de San José. Solo el croquis central de San José tenía luz eléctrica y recorríamos todo San José, recorriendo toda la periferia. ¿Estamos hablando de cuándo, más o menos? Los años 45, 46, 47, 48, 49. Usted nació por el 40. Yo nací en el 38. En el 38. Estamos con el doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, 21 años, presidente de la Unión Médica Nacional, pediatra de origen guanacasteco, creció en los barrios del sur, estudió medicina en México, se llama Juan Gabriel, pero no canta ni vuela. Ya casi volvemos. Happy te trae el nuevo MiFi. Internet 4G Wi-Fi y de bolsillo. Módem liviano y recargable. Conexión inalámbrica hasta para 5 dispositivos. Hasta 4 megas de velocidad. Encontranos en tiendas Happy, distribuidores autorizados. Más información en happy.cr o al teléfono 2521-6300. MiFi, el Wi-Fi de bolsillo que todos quieren. Happy, tu conexión a la felicidad.
Happy te trae el nuevo MiFi. Internet 4G Wi-Fi y de bolsillo. Módem liviano y recargable. Conexión inalámbrica hasta para 5 dispositivos. Hasta 4 megas de velocidad. Encontranos en tiendas Happy, distribuidores autorizados. Más información en happy.cr o al teléfono 2521 60. Nosotros les saluda su servidor Camilo Rodríguez con Daniel Calvo en la cabina principal de Colombia. Nos puede acompañar también en www.belendigital.net gracias a Happy y a don Fernando Vargas, que además nos está ayudando. Vamos a subir a YouTube todas las entrevistas del programa que tenemos los jueves de la Unión Médica Nacional en Expert TV Canal 33. Mañana a las 10 de la noche, si Dios quiere, con repetición el viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Media hora después tenemos este programa que me tiene a mí como loco, que se llama El Loco de las Iglesias, que es un recorrido mío por templos de nuestro país. Cuando vayamos a hacer un programa en Pozo Azul de Avangares, voy a tener que llevar al doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, porque él puede contarme la historia del templo gracias al trabajo de su papá. Él es de Pozo Azul de Avangares, su mamá es de Bagaces, su papá lo mandó para los barrios del sur. Aquí recorrió San José de niño vendiendo candelas. Después fue pediatra, médico pediatra, estudió en México, fue 21 años presidente de la Unión Médica Nacional. ¿Cómo es que ustedes vendían y cambiaban candelas? Bueno, Camilo, en realidad yo creo que hay cosas de las leyes con las cuales no comulgo. Creo que el trabajo del niño, del joven, es adecuado cuando tiene padres adecuados que lo educan o que lo orientan hacia la educación. Cuando solamente los ponen a trabajar y no les permiten educarse, ahí sí es malo. Pero en realidad yo toda mi vida he sido feliz y feliz trabajando. Toda la vida trabajé. Vendía candelas de un tío, el tío con el que llegué a vivir a Sagrada Familia, tenía una fábrica de candelas. Y con un primo hermano que era un año mayor que yo, nos dedicábamos, y los dos chiquillos de 9 y 10 años, a recorrer San José, toda la periferia de San José, con una carretilla en manos, jalando candelas para vender candelas o intercambiar candelas. A veces dejábamos candelas y nos llevábamos una libra de cebollas, libras era lo que era en aquel entonces, o un puño de arroz o un puño de frijoles. Es decir, cambiábamos las candelas por lo que nos dieran. De repente salíamos perdiendo y de repente salíamos ganando. Pero los chiquillos, eso es lo que hacíamos. ¿Cuál era el recorrido que usted hacía? Que ahora me lo contó en el corte. Toda la periferia de San José. Salíamos de Sagrada Familia y nos íbamos hacia Tillo para coger una calle que une a Tillo, donde está hoy día, todavía está ahí la señora Solano, Isabelita Solano, la casa de Isabelita Solano. Por ahí nos metíamos, por la calle donde está Isabelita Solano, ahí nos metíamos a dar la vuelta, a ir a salir a Paso Ancho, San Sebastián, Paso Ancho, volver a cruzar San José por San Pedro, llegar a Tibás, volver de Tibás, bajar para Barrio México, de Barrio México a Rincón de Cubillos, de Rincón de Cubillos volver a coger San Cayetano, San José Centro un poquito, San Cayetano, y regresar a Sagrada Familia con la carretilla, a veces todavía con algunas candelas, a veces repleta de otras cosas, pero ese era el trabajo que hacíamos, así vivimos trabajando. ¿Y la escuela y el colegio? Comencé la primaria en la Escuela República de Nicaragua viviendo con el tío, y comencé y terminé la primaria en la Escuela República de Nicaragua. Los 2 últimos años de la primaria, mis padres se trasladaron a San José, siempre a Sagrada Familia, y mi padre comenzó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios. Trabajaba en la oficina de registro, la oficina donde marcaban la marcada de entrada y de salida. Ahí trabajó mi padre en el Hospital San Juan de Dios, y de ahí comenzó el entusiasmo de mi padre por decirme, era el chiquillo ese, no terminando la primaria todavía, y mi padre comenzó que
mis padres comenzaron a meterme carbón que yo tenía que ser médico. Que yo tenía que ser médico. Qué bonito. Y ese fue el afán de mis padres siempre. Me fui, sí, mis padres después de ahí vuelven a irse, mis padres se van a la zona sur, a las Quepos, bananeras. a Quepos, sí, era la zona bananera en ese momento, Quepos. Estamos hablando de los años 50, 60. Años 50, sí señor. ¿Usted se quedó aquí? Yo me quedo aquí donde una tía. Ya otra tía, ¿no? Otra tía en la ciudadela de Zapote. Y entonces me inscribo en el Liceo Vargas Calvo. Hago toda la secundaria en el Liceo Vargas Calvo. Salgo bachiller del Liceo José Joaquín Vargas Calvo en San Pedro de Montes de Oca. Viajaba de ahí, de la ciudad de Zapote a San Pedro, al Vargas Calvo, a pie a través de cafetales en aquel entonces, a través de cafetales, y era toda una odisea, toda una experiencia viajar en esos, a veces con lodo, a veces con lluvia, con lodo, a veces con polvo, con sol o con lluvia. ¿A quiénes recuerdan? Profesores, compañeros. En realidad muchos compañeros. Mire, el Liceo Vargas Calvo tuvo, yo soy graduado del Vargas Calvo, la segunda graduación del Vargas Calvo. El Vargas Calvo, la primera graduación es de 1956. Yo soy graduado en 1957. No, 55 es la primera graduación del Vargas. Yo soy de 1956. Tenía usted 18 años. 16 años y resto, 17 años. 17 años nació no en cumplidos, 38. Sí. ¿Y fue un buen estudiante del colegio? Eso dicen los profesores. En realidad, son historias interesantes porque... ¿No era tequioso, enamorado? Sí, era muy tequioso. Enamorado como todos los muchachos de aquel entonces. Pero yo era muy flaco, alto y flaco. ¿Sigue siendo alto y flaco? Bueno, yo era muy flaco, mucho más flaco de lo que soy ahora. Era muy alto y flaco, y entonces no tenía mucho pegue con las muchachas, vieras que no, pero sí hacía la fuerza. Eso sí, claro que sí. ¿Y después estudió medicina en México? Sí, de ahí mi padre estaba de maestro, igual, rural, en la zona sur. Ya se había trasladado como maestro a Golfito, estaba en Golfito él, y él consiguió que me dieran un puesto de maestro. Yo fui a trabajar de maestro en Finca 9, en el lado de Palmar Sur. Tenía usted que de 18, 19. Sí, señor, 17 y medio, 18 no cumplidos, no, 16 y medio, 17 no cumplidos. Saliendo bachiller me fui a trabajar como maestro si no le saben las edades, por ahí andan, 17, 16, 17. Sí, yo soy necio con el tema porque me gustan las historias de vida, pero no importa. Llegué a trabajar como maestro, y mi padre lo que me dijo fue: usted va a trabajar como maestro ahí y no va a gastar ni un 5 de su salario, lo va a guardar absolutamente todo, y con eso se va a estudiar medicina. Y así lo hicimos. Durante ese año, después de que salí de bachiller, trabajé como maestro rural un año sin gastar un 5. Mi padre me mantenía, y de ahí me fui a estudiar medicina a México con todo el capital que tenía. Sí, era poquita plata, y mi padre fue eso: usted no puede, él no podía mantenerme. Pero aquí no había escuela de medicina. No había escuela de medicina. Los pocos médicos estudiaban en México, El Salvador y Argentina, ¿verdad? Sobre todo. México, la gran grueso era de México, pero habían de otras latitudes. Muchos de México, Chile, habían algunos, España, Chile, España, Argentina. Yo creo que México y Argentina eran la mayoría, pero también había en España, había algunos en Europa, aparte de España, y en algunos otros países europeos.
hay alguna cosilla ahí usted que le dice que le gusta un poco sacar la historia. Yo nací un 23 de agosto de 1938, día en que asesinaron al doctor Moreno Cañas. Ay, qué curioso. ¿Verdad? Sí. Yo nací el día, así que yo soy la reencarnación de Moreno Cañas. Bueno, ¿cuántos años estuvo en México? ¿Qué significó México en su vida? Bueno, igual, iba yo con ese poco capital que tenía, pero sin posibilidad de recibir de parte de mis padres dinero. Y entonces a México llegué a trabajar. Trabajaba y estudiaba. Y trabajé con una cosa muy divertida. Nosotros decíamos que trabajábamos de enfermero. Y no era yo, solo yo, porque algunos otros compañeros también lo hicieron de México. Trabajé como enfermero en un hospital, en el Hospital Inglés en México. Trabajé como enfermero y ganando un pequeño salario ahí o algunas sentadas. Lo de trabajar de enfermero era que trabajaba lavando vasenillas y lavando bidets y lavando estas cosas. Estamos con el doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, pediatra, oriundo de Guanacaste, creció en los barrios del sur, vendía candelas de niño, después estudió en el Colegio Vargas Calvo de la segunda generación, es de la segunda generación, fue maestro en la zona sur y estudió medicina en México. Se llama Juan Gabriel, pero no canta ni vuela. Ya casi volvemos. 300 MyFi, el Wi-Fi de bolsillo que todos quieren. Happy, tu conexión a la felicidad. Happy te trae el nuevo MyFi. Internet 4G Wi-Fi y de bolsillo. Módem liviano y recargable. Conexión inalámbrica hasta para 5 dispositivos. Hasta 4 megas de velocidad. Encontranos en tiendas Happy, distribuidores autorizados. Más información en happy.cr o al teléfono 2521-6300. MyFi, el Wi-Fi de bolsillo que todos quieren. Happy, tu conexión a la felicidad.
gracias por continuar con nosotros. ILETEC nos tiene una propuesta nueva. De esta buena noticia nos va a hablar don Norman Matz. Bienvenido. Gracias, don Camilo. Usted sabe, don Camilo, que los últimos 20 años en Costa Rica han habido solamente dos formas de aprender inglés. El método más tradicional, que es el método de gramática. La gente empieza con el famoso verb be o verb to be, como se conoce comúnmente. Y también está la contraparte, ¿verdad? Que es ya casi vamos con usted de nuevo, doctor. Sí, no te preocupes, tranquilo, usted lo que usted diga. Me encanta, vamos a hacerle pronto el programa de tele. Me encantan las historias de los barrios del sur. Tal vez yo no diría que es una porque la gente no se imagina los esfuerzos, es que hay que hacer un esfuerzo para superarse. Hola, te mandé una cosa que me urge, que me ayudes. Es pasar la Word, pero urge. Que está en casita, que nos está escuchando a esta hora de la tarde, que sí se puede. Sí, pero es que la cápsula es grabada. Le voy a dar el grabada. Mira, y necesito ver, sí, yo creo que hay una manera de que no tengas que pasar el libro. Pero te puede ayudar el muchacho que me hace todo lo de los... Sí, envía la palabra. Sí, entonces ahorita te paso el teléfono para que lo llames. Eso sí. Ok, y le explicas porque ya le mandé a él el libro para que lo suba a la página. No es un número para marcar, es un número para enviar la palabra inglés, que es la forma como va a activar la promoción. Algo muy importante, don Camilo, es que las tres garantías de las que estamos hablando, la gente necesita una garantía. La primera garantía con ILETEC es por escrito. Nosotros le garantizamos que en 24 meses, tiempo prudente para que usted aprenda el idioma. Cuando yo termino ahí, mejor me pasa aquí. Me lo pasa directo. Con el Jingle yo sigo aquí, lo explico. Por eso, porque ha tenido malas experiencias, o porque los horarios no se ajustan, o por factor económico, o por falta de tiempo. Sí, señor. Hay algunas cosillas que... Es como ir a la universidad, ocupa tiempo. O algo que me gustaría decir, y es casualmente la evolución de los médicos. Como los médicos más viejos de Costa Rica, ya no soy yo los jóvenes, los más viejos eran los señores de dinero. Pues todos los médicos eran de dinero, de ahí nace la creencia de que todos los médicos son ricos. Pero luego viene la generación. Pégala ahí. La segunda garantía es que le vamos a... Cuando él dice el teléfono, le pega la cortina. Córtelo un poquito, me explico. Fíjese un momentito, cuando él dice el teléfono, le pega la cortina. Gracias. Y entonces, casualmente en los años esos en que yo vengo, digamos, yo vengo al país como médico porque es que eso es una otra historia, ¿verdad? Yo me gradué en México, todavía seguí en México, me quedé allá un tiempo. 813-4807. continuamos con el doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, 21 años, presidente de la Unión Médica Nacional. Nació en 1938, creció en Guanacaste y en los barrios del sur. Estudió en México después de ser maestro en la zona sur. Usted me decía en el corte que había una idea de que había una realidad, que es que solo la gente de dinero podía estudiar medicina en aquellos años. Sí, efectivamente. Cuando uno revisa, todos los médicos de Costa Rica venían de las familias esas de la oligarquía nacional, donde tenían el militar, el cura, el abogado, y surge el médico, donde el médico ese a los propios, a sus pares, no les cobra porque son sus pares, y a los de abajo no les cobra porque no tienen con qué pagarle. Y entonces ese médico antiguo, al cual le pagaban con chayotes, con una vaquita, con gallinas, con una vaquita, con un pedacito de terreno, que le pagaban con un pedacito de terreno, y de repente el mismo que le había pagado con el pedacito de terreno era el que le cultivaba ese pedacito de terreno al que se lo había dado al médico
Ahora, ¿qué piensa cultiva. usted de esa Y idea de que los médicos siguen siendo de plata? efectivamente, es decir, esa es la idea que quedó por eso. Los médicos ni siquiera necesitaban cobrar sus servicios. Posteriormente, y yo soy vivo reflejo de él, mi familia es muy pobre, mi familia era muy humilde, no teníamos con qué. Yo fui a estudiar con todo el esfuerzo mío y como yo hay miles de médicos. Todos los médicos que surgen del 60 en adelante, 60, 61, 62, 63, es gente, es médicos de familias más humildes, menos fuertes económicamente, y todos son médicos que sí necesitan ganar de su profesión, tener que esa profesión lo sustente. De ahí es donde es el gran conflicto que la gente que la gente nos hace, que cuando es médico siempre dice, ese médico tiene dinero, dan por un hecho que todo el médico tiene dinero, y todos los médicos no tenemos dinero. Usted terminó la en mayoría México. de los médicos no tenemos dinero. Usted terminó en México y se quedó unos años allá. No me quedé exactamente unos años, es que O unos meses. un año en realidad. Yo tuve que presentar en México examen de graduación, examen de grado. Para presentar el examen de grado uno hacía el servicio social, después del servicio social uno presentaba el examen, pedía fecha para hacer el examen. El examen de grado se hacía nada más en los meses de julio y de septiembre. Entonces yo termino en septiembre y entonces tengo libre de septiembre a julio. Entonces me vengo a Costa Rica. Estuve en Costa Rica habiendo presentado ya examen de grado, pero, teniendo fecha para presentar examen de grado, pero no estaba graduado todavía. Y llegué a Costa Rica y trabajé como médico, que no nos oigan mucho, ¿verdad? Trabajé como médico esos meses. Después me fui a México a presentar el examen de grado y regresé a Costa Rica a trabajar como médico. Entonces, estuve 6 meses en México, estuve 6 meses en Costa Rica trabajando sin ser médico. Un detalle interesante es que usted se especializó en pediatría en el Hospital México. Correcto. La idea mía de repente fue, en algún momento, quise estudiar, hacer pediatría. Antes surgió otra idea. Yo quería hacer una cosa que, bueno, un colega que era la autoridad mayor en la caja, me dijo, no, eso no, el seguro nunca va a tener que necesitar nada de eso. Yo quería hacer casualmente salud pública, y me dijo, no, la caja no le da una beca para salud pública porque eso no lo va a necesitar nunca la caja. Bueno, entonces digo, bueno, voy a estudiar pediatría. Trabajé como médico general 7 años antes de ponerme a hacer pediatría. Después me metí a hacer pediatría y cuando se abrió el México. Entonces entramos al México a hacer pediatría, varios colegas, todos ya bragados, todos médicos que teníamos más de 2 a 3 años de ser médicos generales antes de comenzar la especialidad. Comenzamos la especialidad y terminamos la especialidad de pediatría, los primeros 6 médicos que comenzamos ahí, luego un segundo y un tercero, y después cerraron el Hospital México para hacer pediatría. Y que nosotros somos 3 generaciones de médicos del Hospital ¿Qué ha significado para usted ser pediatra? ¿De qué manera eso ha marcado su vida? Uy, Camilo, me hace usted una pregunta un tanto difícil de encuadrarla en su vida. Muy grande la respuesta. No, yo no creo que sea muy grande la respuesta. Es decir, me inclinaba hacia la pediatría porque
tendría que irme a otra cosa más anterior. Estando en México, un profesor, un maestro, me pidió que si lo acompañaba a hacer una cirugía. Era el autor del libro de anatomía de México, el doctor Camacho. Me llamó y me dice: Tico, ¿quieres ir a acompañarme a una cirugía? Yo, sí. Bueno, yo fui a acompañarme a una cirugía, me enseñó a lavarme las manos, me enseñó todo, pero no sabía absolutamente nada. Me metió a la cirugía y entonces me dice, él me pasa ahí, me dice: corte, corto con la derecha, corto con la izquierda, separo con la derecha, separo con la izquierda. Y entonces cuando terminó, me dice el doctor Camacho: si usted se queda en México, yo lo hago el mejor cirujano de México. Y mi respuesta fue: a mí no me gusta la cirugía, a mí lo que me gusta es la clínica. Y de la clínica lo que me gusta es la pediatría. Entonces, hasta ahí llegó. Por eso digo que lo que me gusta es la clínica, la medicina clínica y no la ¿Y dónde cirugía. trabajó? Mire, trabajé un poco en la zona sur, en Ciudad Cortés. Trabajé en Punta Arenas, trabajé en Turrialba, trabajé en Guapiles. En Guapiles no, en Siquirres. El primer sitio en que trabajé fue en Siquirres. Eso es una historia interesantísima. Cuéntela, por favor. Yo vine a pasar vacaciones, no había terminado, por eso decía que yo trabajé como médico antes de ser médico. Vine a pasar vacaciones a Costa Rica y tenía que regresarme a México a presentar el examen. Andaba por la avenida central ahí, con las manillas entre la bolsa, en un 5, cuando me encuentro a otro compañero que sí había presentado examen ya y que ya se había incorporado, un colega muy querido, muy amigo, que luego fue asesinado en México. Y me dice: ¿para dónde vas? Pero yo: a ninguna parte. Acompáñame ahí a la caja. La caja estaba ahí detrás del correo, a un costado del correo central. Llegamos y dice: es que voy a que me den un trabajo. Fuimos y me dice Ana Tapia, que era la secretaria de la caja, secretaria por muchos años, era la mandamás absoluta, y ya le dan a él el trabajo y se vuelve conmigo, entró con ella y se vuelve conmigo: ¿usted no quiere trabajar? Bien, si hay trabajo, sí. Me dice: está bien, tráigame una constancia del colegio médico de que le dan permiso para trabajar. Bueno, está bien. Me fui, al día siguiente llegué y dije: no, Ana, que dicen en el colegio que ellos no me pueden dar un permiso para trabajar. Me había ido al colegio y me carajo, porque desde luego que yo sabía qué más era. Y me decían: bueno, está bien, mire, es que tengo a un colega allá en Siquirres, el doctor Blanco Arroyo, es que tiene como 7 u 8 años pidiendo vacaciones y nunca se le han podido dar, porque nunca hay quien lo sustituya. Era un 22 de diciembre, un 21 de diciembre, ¿verdad? Me dice: ¿usted lo quiere ir a sustituir? Sí, está bien. Al día siguiente, a los 2 días, el 23 de diciembre, ya no me acuerdo de qué año, ¿verdad? No me pida tanto. Ya el Alzheimer no me da para tanto, ¿verdad? Me mandan, ahí voy yo para Siquirres, iba en tren, en avioneta, en autobús hasta Turrialba, y de Turrialba para allá en tren. Llegar a Siquirres a sustituir al doctor que se iba de vacaciones. Entonces lo sustituí por un mes de vacaciones. El doctor Blanco, después del mes, dice: que si se puede quedar otro mes, porque yo quiero descansar más. Bueno, otro mes. 2 meses trabajé sin. ¿Y en Siquirres cómo era la realidad de aquellos años? La realidad de aquellos años. Los años 60. Interesantísimo, porque, primero,
yo llegué a sustituirlo a él. Él era el único médico, era jefe de ahí, trabajaba ahí, iba a una... había un par de médicos más, uno en la Florita, creo que se llama, uno en la Florita y otro en otro sitio. Y entonces, yo lo sustituí a él y era el jefe de los otros. Y ni siquiera entendía lo que me hablaban, porque me dice que cómo era el tiempo aquel. Hablaban inglés, Hablaban hablaban patuá. Hablaban en patuá. Sikura, No se Sikura. entendía ni inglés ni español. Sí. Y entonces yo comencé a dar consulta con un moreno, un negro. A veces no quieren que los negros les llamo yo, y les llamo con todo cariño y respeto. Tengo muy buenos amigos negros. Un negro, Billy, con él metido en el consultorio para que me tradujera lo que decía el paciente. Así, en ese tipo. En la segunda parte, ya después de México, ¿dónde trabajó? Cuando regresé, Sí, señor. la primero que trabajé fue en la clínica Moreno Cañas. ¿Y cuándo va a Turrialba? ¿Cuándo va a la zona sur, a Puerto Cortés? Bueno, es que yo trabajé en Turrialba. De ahí de la Moreno Cañas, yo no había hecho examen de incorporación a la universidad. Entonces, no había hecho servicio social. Entonces me pidieron que hacía servicio social o que hacía el examen. Hice las dos cosas. Hice el examen, pero me fui a hacer servicio social porque era la forma de trabajar. ¿Dónde? Me fui a hacer servicio social a Ciudad Cortés. Que eran lejísimos. Es lejos ahora, pero con la costanera es mucho más cerca. Sí, claro. ¿Cómo era la vida en Ciudad Cortés? ¿Cómo Finales de era los la años vida? 60. Estaban las bananeras. Ya se habían Ya se habían ido ya se la habían primera retirado vez. las bananeras Porque ahí. el sur se fueron 2 Era- veces. Decía que lo que había ahí eran prostitutas nada más, prostitutas y alcohólicos. Eso es lo que había uno. Había mucha prostituta, mucha prostitución, pero había muy buena gente ahí también. Habían familias muy honorables, lo sigue habiendo familias muy honorables. Era una ciudad que en ese tiempo se llamaba todavía Ciudad Cortés. Después fue que le cambiaron el A nombre. Puerto Cortés. Se llamaba Puerto Cortés. Ahora es que llamaba se llama Puerto Ciudad Cortés. Ahora se llama Ciudad Cortés. En ese entonces era Puerto Cortés, con el río Terra ahí. Entonces, la zona todavía no estaba en su apogeo todavía el banano, perdón, yo decía que no, la banana estaba en su apogeo todavía, en la zona al otro lado del Terraba, por decirlo. De este lado del Terraba, que estaba Palmar Sur y Ciudad Cortés, Puerto Cortés, no habían bananos, el banano estaba del otro lado del río Terraba. Sí. Estamos con el doctor Rodríguez Baltodano. Él tiene 75 años, está contando parte de su vida como médico, como pediatra. 75 años. Y como, No y me como quite 10. 75, no, 75, Ah, sí, bueno. señor, 75, nació en el 38. Fue 21 años presidente de la Unión Médica Nacional. Vamos a ver si nos da tiempo de que hable de esto también. Ya casi volvemos. Tráigase la ¿Qué silla. pasó, Carlos? La silla. ¿Qué carajo me invitó? Tráigase la silla. Su propia actividad. No sigo yo. Ahora sigue usted grabado porque usted viene mañana. O sea, usted ya sale mañana.
Happy te trae el nuevo MiFi. Internet 4G Wi-Fi y de bolsillo. Módem liviano y recargable. Conexión inalámbrica hasta para 5 dispositivos. Hasta 4 megas de velocidad. Encontranos en tiendas Happy, distribuidores autorizados. Más información en happy.cr o al teléfono 2521-6300. MiFi, el Wi-Fi de bolsillo que todos quieren. Happy, tu conexión a la felicidad. Happy te trae el nuevo MiFi. Internet 4G Wi-Fi y de bolsillo. Módem liviano y recargable. Conexión inalámbrica hasta para 5 dispositivos. Hasta 4 megas de computadora que le van a hacer la vida a usted más fácil y más simple. ¿Cómo puede usted realizar pagos? ¿Cómo puede usted aprender a enviar correos, a tener su propio correo, verdad? Vamos a enseñarle también para qué sirve la Internet, qué herramientas provee la Internet para un profesional, tal vez ya pensionado. Hay muchos médicos, abogados, ingenieros, administradores de empresas que saben solo lo básico, nada más enviar y recibir un correo, o saben encender la máquina y apagarla, pero muchos de ellos no saben cómo se utiliza y no le saben sacar el jugo a la tecnología, don Camilo. Entonces el mensaje también va para ellos. Ceintec 4040 0106 0106 4040 0106 4040 0106 es el número para que puedan llamar, preguntar. Inclusive, don Camilo, si alguien, porque tiene tal vez 70, 80 años y dice, la edad creo que es un obstáculo para que yo pueda aprender, yo le invito para que venga a Ceintec, saque una cita y dígale que yo le ofrecí una clase gratis para que usted vea cómo hay gente de su misma edad. También hay gente de 50 años en adelante. Es el requisito básico para poder ingresar a Ceintec, es que usted tenga 45 años o más. Va a empezar el curso básico de computación completamente de cero, don Camilo. Así es que si hay alguien que no sabe nada, pues mejor, porque el curso inicia de la nada, ¿verdad? Hay gente que llega, don Camilo, y no sabe cómo encender la computadora, pero hay gente que de pronto dice, yo quisiera un curso más elaborado, quiero aprender a usar las herramientas ofimáticas, por ejemplo, quiero aprender a redactar una carta, quiero aprender a hacer una presentación en PowerPoint. Tenemos todos los cursos de Office también para profesionales que necesitan aprender y que les tengan paciencia, porque muchas veces vamos a un curso muy corriente y el ritmo del curso es muy rápido, nos quedamos atrás y no nos gusta, ¿verdad? Bueno, Ceintec es una empresa que tiene un método que se llama el método PIAT, que funciona para que usted aprenda haciendo. No es que le van a decir qué tiene que hacer, es que lo va a hacer ahí en la clase. 4040-0106 4040-0106 4040-0106. Tenemos un 50% de descuento para las personas que hoy decidan aprender computación. Muchas gracias. 4040-0106. Ya hoy está a la venta la edición del periódico Ojo. Tiene una entrevista mía picante, pero picante de verdad, con don Luis Fishman. Una entrevista que debería ser el inicio de un libro.
vamos a ver si él acepta que hagamos un libro sobre la vida de él. Es un político muy polémico, 3 veces diputado, ministro de Seguridad, habla de su autosecuestro, ¿fue o no fue autosecuestro? Habla de su relación con Rafael Ángel Calderón, de su relación con Miguel Ángel Rodríguez, de su relación con don Abel Pacheco. Espero que don Abel Pacheco, a quien yo quiero tantísimo, no se resienta conmigo. Yo simplemente fui el entrevistador en esa nota grandísima, de 35 páginas de computadora que sale en el periódico Ojo. Recuerde que mañana a las 10 de la noche, Expert TV, Canal 33, tenemos el programa de los médicos, y a las 10:30 tenemos el programa El Loco de las Iglesias. A las 11 de la noche, hoy en Canal 13, tenemos una entrevista con Vivian Quesada, la periodista que quiere ser diputada, y una entrevista con Walter Cotto y su proyecto Pensión Consumo. Y mañana a las 11 de la noche, Canal 13, ambos días en Canal 13, tenemos una entrevista con el doctor Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz y expresidente de la República. Mañana en Expert TV, a las 10 de la noche, el programa de los médicos, Unión Médica Nacional. A las 10:30, El Loco de las Iglesias. Ambos programas se repiten el viernes, a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. De 6 a 7 seguidos, primero el de la Unión Médica Nacional y luego El Loco de las Iglesias. Y creo que mañana le vamos a dedicar por lo menos un segmento más al doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, porque tiene mucho que contar y no nos alcanzó el tiempo. En estos 3 minutos que nos quedan, ¿qué ha significado para usted ser dirigente de los médicos durante más de 20 años? No, ninguna dificultad. Siempre tuve un grupo de compañeros muy apreciables, con gran empuje, así que no fue una carga mayor. Además, una Unión Médica Nacional en la cual yo llegué cuando comenzaba a repuntar antes del 82, y algo interesante, La huelga. la huelga del 82, cuando la huelga del 82, la Unión Médica Nacional es un sindicato pobre, no tiene un 5. Para enfrentar esa huelga lo hace con un préstamo que le hace el Colegio de Médicos y Cirujanos de 50.000 colones. Sin embargo, muy poco después, en 1985, hemos logrado ya tener verdaderos afiliados a la Unión Médica Nacional y hacer capital o un dinero que es reinvertido desde luego en bienes y servicios hacia el trabajador médico. Para mí, Camilo, no fue nunca una carga. Siempre fue un orgullo, una felicidad ser el dirigente de la Unión Médica Nacional. Siempre fui de orejas muy abiertas, siempre oyendo a todos los colegas, a todo el mundo, tanto los colegas como los, no digamos de los de la bancada contraria, sino los de enfrente, sino pues a las instituciones empleadoras de médicos, con algunas dificultades, pero siempre oírlas, y eso fue lo que me permitió ir adelante. Mañana tenemos un programa con el doctor Carlos Eugenio Jiménez Delgado, de Pérez Celedón, que estudió en Rusia y estudió en Cuba. Mañana lo vamos a tener a usted un ratito para que usted nos hable un poco de la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias a nuestros patrocinadores, a la Unión Médica Nacional, a Ceintec, gracias asimismo a Central de Mangueras, gracias a Iletec, gracias a Grupo Valle de Paz, gracias a Petrocanadá, gracias a Silvania, gracias a Expert TV Canal 33, gracias al CINAR Canal 13, gracias a las empresas que creen en este espacio. Pronto iniciamos con una campaña con el INA, con la Cámara de Empresarios del Combustible. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias al doctor Jiménez Delgado, que vino a acompañarnos, a don Orman Fallas. Gracias a Gabriela Guzmán, a Adriana González, a Juan Carlos Ortega Montenegro, a Walter Corrales. Gracias por acompañarnos. Que pasen muy bien. Muchas gracias, Camilo. Muchísimas gracias. Vamos, no importa que le grabemos ahorita de una vez, lo de mañana. ¿Por mí? Sí, bueno. Siempre que haya café. Bueno. Pronto patrocinando a uno de los mejores equipos de primera división de este país. Yo y otros pasé de Latinoamérica. todo ese tiempo que hice Pronto las mejores tiendas
en el año 100